días, mis hermanos del llamado. Nos da mucha alegría que nos pueden acompañarnos por este medio. Ahora les pido que por favor agarren su Biblia y preparen sus corazones para poder alabar al Señor. Si se sienten en sus casas y sienten de levantar sus manos y adorar al Señor, háganlo. Si quieren arrodillarse en sus rodillas y alabar al Señor, háganlo. Si están en casa, empezaremos los momentos. Bienvenido, iglesia, te invito a que te levantes con nosotros y cantemos alegres al Señor. Amén. Este es el día. Este es el día que se echó Dios. Está en ti, con alegría te alabaré. Te doy gracias por todo lo que has hecho y cantaré de tu gracia y compasión. Tu amor me sostiene, te agradezco. Con todas tus fuerzas. Si débil soy, tú me das fuerzas. No vivo yo, mas tú en mí. Y aquí estoy. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Eres mi roca, mi amigo fiel. Oh, te doy gracias por todo lo que has hecho. Y compasión, tu amor me sostiene, te agradezco, te doy gracias por todo lo que has hecho. No olvidaré que soy más que vencedor, tu amor me sostiene, te agradezco. Y levantamos nuestras manos, cántelo. Y al alzar nuestras manos, cielos se abren, cielos se abren. Y hoy declaramos el amor, inmenso amor por ti, por mí. Y al alzar nuestras manos, cielos se abren, cielos se abren. Y hoy declaramos el amor, inmenso amor por ti, por mí. Te doy gracias, Señor. Oh, te doy gracias por todo lo que has hecho y cantaré de tu gracia y compasión. Tu amor me sostiene, te agradezco. Te doy gracias por todo lo que has hecho. No olvidaré que soy más que vencedor. Tu amor me sostiene, te agradezco. Agradezco, Dios. Sí. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Padre. Oh, en ti confiamos, Padre.
Y en ti nos paramos sobre esa roca firme que eres tú, Jesús. Queremos vivir nuestra vida fuerte, nuestra vida dedicada a ti, Señor. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo
solo tú, como tú no hay nadie, Padre. Cantemos esa última estrofa. Dice santo, santo. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Señor, como tú no hay ninguno, Padre. Tú eres nuestro único Rey que vive hoy y para siempre, Señor. Gracias. Ahí donde estás, dile un fuerte amén, fuerte aleluya. Cantémoslos que Él es el Cordero y el León. Él es como un nuevo rugiente que pelea nuestras batallas y nos ha hecho más que vencedores. Gloria a Dios. Amén. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Vamos. En nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá, cadenas romperá, y toda alma alabará. Pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán, el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Oh, puertas abren ya, puertas abren ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar. Él vino a salvar y al cautivo libertar. Pues quien detiene al poderoso. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León,
Cántalo. Nuestro Dios es león. Vamos. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Aleluya. Toda rodilla se doblará ante Él, declarando que Él es Rey sobre todo. Si tú lo crees, dale un fuerte amén. Ahí donde estás. Gracias, Señor. Dios te bendiga, familia. El llamado es una bendición estar una vez más aquí con ustedes. Pudimos alabar y adorar al Señor Jesucristo allí en casa donde nos encontramos. Te quiero seguir animando que después de esto sigue alabando al Señor en tu carro, en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú te encuentres. Sigamos en ese mismo sentir, en ese mismo abrazo grande del Señor hacia nosotros y nosotros hacia Él. Sigamos adelante en esta mañana. Antes de que establezcamos y empecemos a leer la palabra del Señor, quiero venir delante de Él y que Él nos guíe, que Él nos muestre su palabra y que sea real para cada una de nuestras vidas. Ahí en donde estás, si puedes inclinar tu rostro conmigo, vengamos delante del Señor. Dios Padre de los cielos, gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos venir, Señor, juntamente alabándote y glorificándote, Señor. Podemos estudiar tu palabra a través de estos medios, Señor. Te pido que ahí en donde nos encontremos, tú nos sigas guiando, nos sigas mostrando, podamos tomar acción sobre tu palabra en nuestras vidas, Señor. Y más que nada, que tú sigas siendo más real en nuestras vidas, Señor. Nos llena de tanto gozo poder alabarte y glorificarte, Señor. Te pido que la palabra nos toque, nos cambie y que las utilicemos para bendecir a tu pueblo, Señor. Todo te lo pido en tu santo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahí en donde estás, busca tu Biblia, tráetela y vamos a abrirla. La vamos a abrir en el libro de Mateo capítulo 16 y vamos a empezar. Queremos seguir con el mismo sentir, con el mismo gozo, con el mismo amor que el pastor Ochoa hablaba la semana pasada sobre el amor de los padres y a nuestros padres terrenales y el amor del Padre Celestial en nuestras vidas. Y en general con nuestros familiares. Quiero darles el título que he puesto en esta mañana. Le puse el título: Nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde tener una segunda oportunidad. Nunca es muy tarde tomar esa segunda oportunidad en nuestras vidas de restablecer una relación con nuestros seres queridos que quizás se haya quebrado o quizás haya sido difícil para nuestras vidas con nuestros propios padres. Te quiero animar que después de esto, que tú tomes esa acción para que tú digas dentro de ti mismo: nunca es muy tarde para una segunda oportunidad. La misma oportunidad que el Señor Jesucristo nos da diariamente para seguir caminando con el Señor. Quiero animarte, sigamos adelante. Nunca es muy tarde. Y lo vamos a leer, empezar a leer en Mateo capítulo 16, verso 13. Y vamos a mirar la confesión de Pedro. Y aquí está Jesús hablando a sus discípulos y les dice en el verso 13, dice: cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, y uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Verso 17 dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella.
te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Wow! Todos ahí en casa digamos, ¡wow! ¡Qué bendición es que Simón Pedro, el Dios Padre le reveló a él! Jesucristo dijo que Dios Padre le reveló a él quién era Jesucristo para nosotros, quién era el Jesucristo en nuestras vidas. Y allí le dice, en el verso 18 dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínate eso, que Jesús te haya dicho esas mismas palabras, que sobre ti edificaré mi iglesia, construiré mi iglesia. Wow, qué bendición es, y que podemos entender qué bendición fue para Pedro, y a la misma vez Jesús revelando, y Dios Padre revelándole a él de quién era Jesús. ¿Quién era Jesús a la humanidad, para cada uno de nosotros? Bueno, podemos entender que aquí en esto es la confesión de Pedro, y quiero que nos mudamos a Mateo capítulo 26, verso 31 al 35. Y allí encontramos, seguimos en este mismo pensar, seguimos en donde ahora lo que está sucediendo, Simón Pedro, qué era la situación con él, qué es lo que sucedió en su vida, para que la podamos aplicar en nuestras vidas y entender lo que estoy estableciendo. La portada que le puse es nunca es muy tarde, sobre las segundas oportunidades. Bueno, aquí encontramos en el Mateo capítulo 26, verso 31 al 35, dice, esta misma noche, esto es Jesús prediciendo la negación de Pedro, dice, esta misma noche le dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, iré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Verso 32, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos me abandonen, aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Verso 35 dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Wow, imagínate esto. Jesús acababa de declarar a Pedro que sobre la roca que él es, edificará la iglesia. Y ahora nos encontramos a unos capítulos adelante, en el capítulo 26, nos encontramos en la situación en donde Pedro ahora, Jesús le dice a Pedro directamente que tú me vas a negar, que todos ustedes me van a abandonar cuando yo más lo necesite, en la situación y la angustia que yo me encuentre como un ser humano aquí en este mundo. Todos me abandonarán y me dejarán solo. Y sin embargo Pedro dice, no, nunca lo haré, yo no te abandonaré. Aunque tenga que morir, yo estaré ahí contigo. Y sin embargo Jesús le dice la realidad de su vida, la realidad de lo que iba a acontecer. Aunque con todas sus fuerzas, aunque él quisiera que tratara de hacer la situación mejor, sin embargo va a negar a Jesucristo y Jesucristo se encontraría solo. Muy importante que quiero que tomen nota, aquellos que están tomando notas en esta mañana, es el verso 32, dice, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Algo muy importante sobre Galilea y entender de que los discípulos, muchos de ellos eran de Galilea, muchos de ellos de allá vinieron y se encontraban en Jerusalén, se encontraban en este lugar en donde estaban haciendo las fiestas, en donde todos estaban yendo a congregarse allí. Pero tomamos nota de eso y después seguimos hablando sobre de ello. Entonces ahora nos vamos a brincar a los siguientes versos en el mismo capítulo, Mateo capítulo 26, verso 69 al 75. Y se los quiero leer ahí, dice, y esto sobre Pedro negando a Jesús. Dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó. ¿Tú también estabas con Jesús de Galilea?, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego el verso 71 dice, luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y dijo,
a los que estaban ahí: este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Wow, imagínate eso, es la segunda vez. Y ahora verso 73. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y les juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó el gallo. Entonces Pedro se acercó Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Wow, imagínate eso. Ahora se encontraba Pedro en una situación en donde Jesús le había dicho: hey, lo que ates aquí en la tierra será atado en el cielo. La situación es de que sobre ti, la roca, Pedro, edificaré mi iglesia. Y ahora Pedro se encuentra negando a Jesús. Recordemos, Jesús fue entregado a Pilato. Jesús fue entregado a los sacerdotes que querían que él muriera. Y ahora la situación acontece que ahora están mirando todos los que están ahí a su alrededor. Pues ¿quién seguía a este Jesús? ¿En dónde están sus discípulos? ¿En dónde están aquellos creyentes cuando hay dificultades en nuestra sociedad? ¿En dónde están aquellas personas que claman a alabar al Señor día tras día, leen su palabra y sin embargo no los encontramos en ningún lugar? ¿En dónde se encuentran esas personas que necesitamos para que nos den ánimo, para que en las situaciones que estemos viviendo podamos seguir adelante? ¿En dónde se encuentran esos discípulos? Encontramos aquí a Pedro negando a Jesús y siendo recordado de que Jesús le había dicho eso, que había profetizado que lo iban a negar, que iba a negar a Jesús en esos tiempos tan difíciles. Imagínate eso. Ahora él se encuentra negando y ahora se encuentra dolido de su corazón. Entonces dice que lloró amargamente porque no pudo resistir lo humano dentro de él, no pudo combatir esta situación, esa dificultad que él estaba enfrentando a esas multitudes, a esas personas que lo estaban acusando en seguir a Jesús. No nos ha sucedido, yo pienso que a cada uno de nosotros nos ha sucedido una situación similar en donde nosotros decíamos: sí, vamos a seguir al Señor Jesucristo, pero nos daba un poquito de temor en nuestro corazón. No sabíamos qué iban a decir sobre nosotros, qué iban a decir sobre cómo vivimos nuestra vida, sobre cómo hablamos, y teníamos ese temor. Y sucede que aquí Pedro lo negó. ¿Cuántas de esas veces nosotros hemos negado a Jesucristo? Hemos negado vivir para Él, caminar con el Señor y lo hemos abandonado en situaciones donde decimos: no sé más qué hacer, prefiero regresarme a mi normalidad, prefiero regresarme a donde no tenía estos obstáculos. Wow, qué tan cuadro tan enorme nos pinta la palabra del Señor en nuestras vidas para recordarnos: nadie somos perfectos. Los discípulos al igual tenían sus dificultades que ellos estaban mismo enfrentando. Pero sin embargo, Jesús, recuerda esto, Jesús sabiendo y conociendo de que Pedro lo iba a negar, porque esto aconteció antes de que Pedro lo había negado, Jesús le dijo: sobre ti edificaré la iglesia. Qué bendición es de que las palabras del Señor ya se han dicho sobre nosotros, que nosotros somos hijos y herederos de Él, aunque el Señor Dios Padre ya sabe nuestras situaciones, ya sabe lo que hemos enfrentado o lo que vamos a enfrentar. Sin embargo, Él nos llama a sus hijos, Él nos da su amor. Él decidió no abrir su boca cuando le estaban acusando y lo llevaron a la sentencia de muerte para ser crucificado. A través de su amor, Él decidió callar. A través de su amor, Él decidió no decir nada para que sea ese sacrificio perfecto para nuestras vidas. Qué bendiciones que podemos mirar. Bueno, sigamos adelante nunca es tarde tener esa segunda oportunidad en nuestras vidas. Ahora vamos a brincar unos capítulos. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20.
Y ahora nos encontramos ahí en capítulo 28, versos 16 al 20. Dice, esto es la gran comisión. Ahora recordemos la situación que acaba de acontecer. Ya Jesucristo murió en la cruz, ya fue crucificado, ya murió y resucitó. Y ahora nos encontramos aquí en donde es la gran comisión que les da Jesús a sus discípulos después de la resurrección. En el verso 16 dice, los 11 discípulos, muy importante, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¡Wow! ¡Qué bendición! La comisión que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Ahora, tomemos nota que en el verso 18 dice, los 11 discípulos. ¿Quién es el que no se encontraba allí? Era Judas, que había entregado a Jesús, que lo había vendido por 30 monedas. Pero ahora dice que los 11 discípulos, significando que Simón Pedro, ahí se encontraba entre los discípulos. Recibió la gran comisión. Siempre es importante de tomar acción sobre tu situación. Pedro vivió una dificultad en su vida. Pedro vivió esta situación donde negó a Jesús, pero no se apartó. No se apartó de los discípulos, no se apartó de esas buenas amistades, no se apartó de estar allí mismo en la palabra, de estar allí buscando al Señor Jesucristo. Muchas de las veces nos sentimos angustiados y decimos, prefiero mejor regresarme a mi vida vieja, a lo que era normal en mi vida, y nos aislamos, nos vamos de la iglesia, nos vamos de estas situaciones para no seguir confrontando estas situaciones. Pero muy importante de entender de que Simón Pedro se quedó ahí con los discípulos, se mantenió ahí dentro. Por eso es muy importante, familia y amados, sigamos conectados en la palabra del Señor, a través de la palabra del Señor, a través de las redes sociales con los devocionales, a través de las predicaciones los domingos, a través tu diario que estás manteniendo, de los grupos de vida que tenemos. Es muy importante cuando estemos en las situaciones y en las dificultades, no nos apartemos. Sigamos metidos en la palabra. Sí, esta dificultad va a estar aquí, pero podemos sobrepasarla, podemos tener esas fuerzas que el Señor nos da. Yo lo miro, la palabra del Señor es como una batería en donde nosotros a través del día nos angustiamos, nos sentimos derrotados, pero la palabra del Señor recarga nuestras baterías de nosotros, de nuestras vidas, nos recarga y nos da las fuerzas para seguir adelante, para seguir disfrutando de la palabra del Señor, para seguir bendiciendo a otros sobre la palabra que está dentro de nosotros. ¡Qué bendiciones! Sigamos adelante. Pedro recibió esa gran comisión, aunque vivió esa dificultad en su vida, y siempre entendamos de que siempre será posible en nuestras vidas. Nunca será muy tarde para nosotros arrepentirnos. Nunca será muy tarde conectarnos con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Nunca será eso. Pero siempre será posible con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, déjate digo, no es automático. No es automático seguir y tomar acción de meterte en la palabra del Señor. Muchos de nosotros quizás digamos, ay, estoy muy cansado para leer la palabra. Oh, este domingo no quiero ir a la iglesia, no lo quiero ver por las redes sociales. No es automático, y lo entiendo, pero sí es posible. Sí es posible de que nosotros hagamos ese esfuerzo para caminar como Simón Pedro lo hizo con los discípulos, para caminar con nuestros seres queridos, para decir, ¿sabes qué? Fue una dificultad que vivimos con mis seres queridos, pero sin embargo siempre hay una segunda oportunidad de restablecer ese amor, ese gozo con nuestros seres queridos, con nuestros padres. Como decía el pastor Ochoa la semana pasada, que podemos conectarnos otra vez, quizás por una llamada por teléfono, quizás por un versículo que podemos mostrar o podemos mandar a través de texto. Es muy importante de que entendamos que nunca es muy tarde para nuestras vidas de tener esa segunda oportunidad.
Ahora sí, entendamos lo siguiente. Ahora sale lo mismo, en ese mismo verso dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Wow. Entonces ahora se entendió que ahora recibieron esa comisión y Jesús les había dicho, hey, voy delante de ustedes y los voy a mirar ahí en Galilea. Ahí los voy a encontrar. Y ahora eso lo vamos a brincar ahora al libro de Juan capítulo 20, verso 26. Y allí lo único que les quiero decir ahí sobre el verso 26, que dice, una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. Y ahora se encuentran en Galilea, ahora se encuentran los discípulos esperando en Jesús. Pero lo que les quiero dar el punto aquí es de que esperaron una semana. Muchas de las veces que nos encontramos en situaciones esperando en el Señor Jesucristo que haga esa obra en nuestras vidas y sin embargo se nos hace muy difícil. Se nos hace muy difícil esperar y tener paciencia. Somos impacientes y les puedo dar el mejor ejemplo con ello. Ser impacientes, cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros quizás no hemos tenido o no hemos comprado? Actualmente tenemos un microondas, un microwave, ¿verdad? ¿Por qué lo tenemos? Porque queremos calentar esa comida rápidamente. Queremos que sea al instante. Actualmente nos encontramos en nuestra sociedad en donde tú quieres tener algún artículo, alguna ropa que tú deseas y le puedes hacer clic en tu teléfono, en tu computadora y para el siguiente día pagas un poquito más de dinero. ¿Y qué sucede? El siguiente día ahí está ese artículo de ropa, ahí está un juguete nuevo, una televisión, un artículo para ir a acampar, lo que tú quieras al instante está. Y muchas de las veces no nos podemos esperar y nos desesperamos de esta situación. Bueno, lo que les quiero dar con esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 21 verso 3 y vamos a brincar un poquito ahí. Dice vamos a empezarlo del principio del capítulo 21. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Y sucedió en esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que apodaban el gemelo, a Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Verso 3 dice, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Y ahí mismo en el mismo versículo dice, nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Wow, imagínate. Lo que les quiero decir en esta mañana es de que los discípulos fueron a esperar a Jesús porque él iba a Galilea y se encontraban, pasaba el día esperando, pasó la mañana, pasó la tarde, pasó la noche, pasó la semana entera, esos 7, 8 días. Y sin embargo, Jesús no llegaba. ¿Y qué sucedió? Se les fue la paciencia y Simón Pedro dice, ¿sabes qué? Me regreso, me voy a pescar, dijo Simón. Nos vamos contigo, dijo los otros discípulos. Imagínate, dijo, bueno, pues esperamos a Jesús y nunca llegó. Le oré al Señor y nunca me llegó esa bendición. Le pedí esto al Señor y nunca llegó. Entonces me regreso a lo normal. Galilea representa en las vidas de los discípulos ahí, representa la normalidad de ellos, representa su casa, representa su negocio, representa que ellos eran anteriormente pescadores, representa la normalidad, la confortabilidad de sus vidas de ellos. Y decidieron, bueno, esperé suficientemente a Jesús, ya no llegó, me regreso a lo normal, a lo que antes fuera. Lo que se trata hoy es de que no retrocedemos atrás. Nunca es muy tarde de una segunda oportunidad. Nunca es muy tarde. Lo importante es de que no nos regresemos a lo anterior, al viejo hombre, a la vieja persona que éramos anteriormente, que con el viejo pensar. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ahora es importante que nosotros nos mantengamos firmes y sigamos allá adelante esperando pacientemente con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Que podemos mirar que lo que Jesús hizo en Salmos capítulo 46 verso 10 dice, quietos y reconozcan que yo soy Dios.
Dice en inglés, be still and know that I am God. Quédate quieto y saber que yo soy Dios. En cualquier circunstancia, en cualquier situación que estemos enfrentando, que el Señor Jesucristo, Dios Padre, sí está en los cielos y que Él tiene todo bajo control. Es lo importante en nuestras vidas de entender, de esperar en Dios. No es automático, pero es posible. Esperar en Dios quizás sea un poco difícil, pero podemos nosotros lograrlo. Podemos tener esa firmeza en la palabra del Señor. De eso es lo que se trata. Y sin embargo, los discípulos tomaron 5, 6, 7 días y se quisieron regresar a lo mismo. Nadie ahí dijo que no, tenemos que esperar al Señor Jesucristo. Nadie ahí dijo ningún pero. Todos dijeron, vámonos a la normalidad, vámonos. Ahora podemos recordar que Simón Pedro era pescador anteriormente, que ahí estaban los otros hermanos que estaban en el negocio con él, que no habían vendido su barco quizás, no habían vendido sus redes. Muchos de nosotros tomamos nuestra actitud de seguir al Señor Jesucristo en nuestras vidas y sin embargo dejamos ciertas cosas en nuestro pasado por si acaso. Ciertas cosas en el pasado, por si acaso no acontecen como queremos, si acaso no suceden como nosotros las planeamos, podemos regresarnos. No, deja todo eso atrás, deja cualquier iniquidad ahí atrás y toma la posición de que eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos está llevando, que nos está empujando a ir. Dice, entonces ahí en Juan capítulo 21 verso 3, ahí es en donde nos dice y entendemos de que no se retroceden a ser pescadores, a la vieja persona. Una vez más, quiero leer el verso 3, ahí dice, es el Señor, dijo Pedro, el discípulo quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Ahí es el empezar de Simón Pedro, de la restauración de su vida de él. Ahí es cuando él decide tomar acción. Se cubre con su ropa y se avienta y toma acción a ir a recibir a Jesús. Imagínate el gran gozo que él tenía de saber, yo te esperé tanto y ahora miró a Jesús y Jesús ahí estaba y se aventó. Y corrió a él, y dice que todos los demás se fueron en el barco hasta llegar allí y estuvieron allí con el Señor Jesucristo. Es el principio de algo nuevo, es el principio de la segunda oportunidad de Pedro en su vida. Qué bendición es. Ahora miremos en el verso 9, dice, al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Dice el verso 10, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió al bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Aquí está otra predicación que lo tendremos para otro tiempo. Recordemos que estos muchachos, estos discípulos fueron a pescar y pescaron toda la noche y no agarraron nada. ¿Por qué? Porque lo hacían con sus propias fuerzas. Ahora Jesús se encuentra allí al lado de ellos y les dice que saquen la red y se había llenado de tanto pescado, de tanta bendición para ellos. Sin embargo, Jesús mostró, la red no se rompió, que lo que el Señor estaba dando de bendición, que iba a ser suficiente y no iba a haber dificultad porque el Señor estaba allí entre de ellos. Qué bendición es de que podamos entender. Pero lo que les quiero dar el punto ahora, el siguiente punto en el verso 9. Al desembarcar vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Imagínate eso. La pregunta que yo me hice al leer esta escritura, ¿quién hizo esas brasas? ¿Quién hizo esas brasas para esa carne asada? ¿Quién hizo esas brasas para el pescado y el pan? ¿Quién las hizo? Jesucristo preparó la mesa para sus discípulos. Jesucristo prepara la mesa para cada uno de nosotros. Cuando uno come con sus seres queridos, nos llenamos de gozo, de alegría, comemos juntos, establecemos una relación con ellos, seguimos creando esa relación, ese amor, ese gozo juntamente. A lo igual que cuando tú comes recibes descanso.
¿Alguna vez has llegado tarde del trabajo y tú te encuentras con una hambre tan feroz, una hambre tan rugiente que dices, ¿qué hay de comer? Me puedo comer todo. ¿Qué es? Y ahora, después de que hayas comido, te relajas. Estás lleno de gozo, estás lleno de bendición en tu estómago. Y dices, oh, qué rico fue esta carne asada. Oh, qué rico fue estos huevos rancheros con estas tortillas recién hechas. Oh, qué bendición. Y ahora puedes descansar y puedes seguir el gozo de tus seres queridos ahí a un lado de ti. Tener esa intimidad con el Señor es lo mismo que Jesucristo quería tener con ellos, de pasar el tiempo con ellos. Y allí sigue la restauración de Simón Pedro en su vida. Aunque él lo negó, aunque las situaciones acontecieron, aunque Pedro se cansó de esperar, Jesús sabía que él quería tener esa relación todavía con él. Él quería todavía que él supiera y entendiera que tiene un trabajo más grande de lo que él puede mirar con sus ojos. Más grande de ser un pescador de peces. Que tenía algo más allá que Jesucristo quería para su vida. Veamos el verso, sigamos. Entonces sigamos el verso 12. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ahora el verso 15 dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Qué bendición es de que Simón Pedro negó a Jesús y lo negó 3 veces. Y sin embargo Jesucristo lo empieza a restaurar. Le empieza a quitar esa situación dentro de su corazón, dentro de su vida. Lo empieza a cambiar de su interior a través de pasando el tiempo con el Señor Jesucristo en su vida con Él. Y le dice 3 veces, le da 3 oportunidades más para llegar a un arrepentimiento en su vida, para llegar a una situación de él mismo entender de lo que Jesucristo quiere para él. Le dice, ¿me amas? Jesucristo le dice, ¿me amas? Él le dice, apacienta mis corderos. Le dice, cuida de mis ovejas. Le dice, alimenta mis ovejas. Le está diciendo Jesús a él. Aunque hay una situación aquí con las palabras de amor que podemos establecer después, pero lo que les quiero dar de profundidad aquí en esta palabra del Señor es de que Jesús le está llamando a él que siga esa gran comisión, que aunque sucedan las situaciones, que él sepa y entienda de que él no es pescador de pescados, es un pescador de hombres, es un pescador de almas para el Señor, que él entienda de que él está para cuidarlos, que a través de él Jesucristo establecerá la iglesia y vendrá una profundidad, un amor, un gozo tan grande en el interior del mundo que él no puede ver actualmente, pero le está diciendo, le está recordando, aunque me negaste 3 veces, te doy 3 oportunidades más y aún más para que sigas creciendo, para que sigas en el amor de Jesucristo. Qué bendiciones de que podemos entender que a través de la vida de Simón Pedro, aunque hubo dificultades en su vida, aunque hubo situaciones que él pudo enfrentar de una distinta manera, el Señor Jesucristo ya sabía esa situación. Sin embargo, Jesús dijo, aquí estoy para recibirte, darte el abrazo, darte el ánimo y decir, hijo, estoy contigo.
estoy contigo, tengo un plan para ti mayor que tú puedas entender. Nos puede decir a cada uno de nosotros, el Señor en nuestras vidas, yo tengo un plan para ti más que tú puedas ver con tus propios ojos físicos. Yo tengo un plan para las relaciones con tus padres, más grande que tú puedas ver. Toma acción, abrázalos, ámalos, dales ese gozo que tú tienes en tu corazón, muéstralos a otras personas a tu alrededor. De eso se trata. De eso se trata, que podamos entender de que esos discípulos tuvieron esa segunda oportunidad, que nunca es muy tarde. A lo igual te digo hoy en esta mañana, nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde que tomes acción, que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de tu situación que estás viviendo, lo que estás enfrentando, lo que quizás tú has enfrentado y has enflaquecido y no has podido con esa situación. Nunca es muy tarde de entregárselo a las manos del Señor y que el Señor Jesucristo haga esa obra, que el Señor Jesucristo te guíe y te muestre que el Señor está ahí contigo, que está con nosotros diariamente, que nos da sus gracias nueva gracia cada mañana. Qué bendición es de que podemos mirar para cada uno de ustedes que quizás no se encuentran en esa situación actualmente, que se encuentran en una situación en donde quizás digan, bueno, yo estoy bien, yo no tengo ninguna dificultad así como la que tú hablas. Bueno, no importa. Ahora lo que te quiero dar a ti es un nuevo desafío. Lo que te quiero dar a ti, que conoces la palabra del Señor, que tú conoces lo que el Señor ha hecho en tu vida. Te quiero dar un desafío, una oportunidad ahora para ti, que conoces de la palabra del Señor. Y esa la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 6. Vamos a mirar los primeros 2 versos. Dice ahí: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con la actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también puede ser tentado. Verso 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en la realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno examine su propia conducta y así tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Lo importante de que es la palabra del Señor en nuestras vidas, y que cada uno de nosotros que conocemos la palabra del Señor animemos y ayudemos a aquellos que están en dificultad. Demos la palabra, expongamos la palabra a ellos, a sus vidas, para que ellos puedan recibir esa bendición. Les quiero encerrar una última escritura que lo encontramos en Santiago capítulo 5, verso 19. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía en la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden, quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Es un desafío, un llamado para ayudar a aquellos que no conocen de la palabra del Señor. Es un llamado que cada uno de nosotros tenemos para entonar la palabra del Señor en nuestras vidas y ayudar a aquella persona que no es creyente, venir a los caminos del Señor. Si tú te encuentras allí en una situación donde te has aislado de la palabra del Señor, en donde tú has dejado todo atrás, en donde tú te has encontrado en una angustia difícil que no sabes cómo enfrentarla, regresa a los caminos del Señor, regresa al Señor. El Señor te recibe con brazos abiertos, te recibe tal y como tú eres, y Él te bendice. Él está ahí contigo. Lo importante que tú hagas es de que no te aísles, que tú ahí en donde te encuentras, que tú digas: ¿sabes qué, Señor Jesucristo? Quiero de una vez más renovar mi amor y mi seguimiento a ti. Nos llama la palabra del Señor arrepentimiento de nuestros pecados, y deja que el Señor haga lo demás. Ahí en donde estás, quiero orar contigo, y más que nada que el Señor allí que esté, que te siga guiando, que nos siga mostrando, y que el Señor sea real en tu vida hoy, en este día. Ahí en donde estás, inclina tu rostro conmigo. Dios Padre de los cielos, venimos delante de ti sabiendo que tú nos escuchas, sabiendo que tú estás ahí con nosotros. Señor, si hay alguna persona, algún varón, algún joven, Señor, alguna persona que te está escuchando a través de estos medios sociales, Padre,
Sabemos que tú estás ahí. Sabemos que tú nos guías, tú nos proteges y que tú quieres que regresemos a caminar contigo. Señor, te pedimos que nos sigas guiando, nos sigas mostrando, Señor, a través de tu palabra y que tú serás glorificado en todo lo que hagamos, Señor. Todo te lo pedimos en tu santo nombre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, si tú no has recibido al Señor como tu Señor y Salvador, te quiero dar esa oportunidad, esa segunda oportunidad que estoy hablando, que nunca es muy tarde, esa segunda oportunidad en donde Cristo Jesús está allí, dispuesto y listo. Es nomás de tú abrir tu corazón, arrepentirte de tus pecados y decidir que seguirás caminando y viviendo para Él. Si estás ahí, nomás ora esta pequeña oración muy simple, muy sencilla, y dejemos que el Señor haga la obra. Dios Padre de los cielos, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida, de cómo la he vivido, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú entres a mi vida, a mi corazón, Señor, y me restaures como lo hiciste con Simón Pedro, Padre, y que pueda yo caminar contigo el resto de mi vida. Entra a mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y te seguiré para siempre, Padre. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Si acabas de hacer esa oración, bienvenido a la familia, Dios te bendiga. Estamos gozosos aquí de recibirte. Si hay alguna manera que te podemos ayudar, déjanos saber, mándanos un like, un comentario. Queremos estar aquí, seguimos orando por ustedes. De aquí en casa, a aquellos que se encuentran en otro país, a aquellos que se encuentran en otro estado. Estamos orando que el Señor siga haciendo la obra, seguimos adelante en el Señor y que sigamos en victoria. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga hoy en este día. Sean bendecidos. Amén. Bueno, con esto concluimos. Espero que se hayan gozado igual con nosotros. Ahora, en estos momentos, si ustedes tienen alguna oración o algún pensamiento, por favor, déjenos saber en los comentarios. Y también nos gustaría saber cómo es que usted nos está viendo. Esperemos que tengan un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Gracias.